Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos a Alfredo Elías Calles, nieto de don Plutarco Elías Calles, y sobre texto de su nuevo libro, Yo fui Plutarco Elías Calles. Cuéntenos un poco de esta experiencia de hablar de alguna manera con alguien que ya no está con nosotros y de un tema tan importante como la historia de México. Bueno, para mí en lo personal ha sido una experiencia muy intensa y que además ha consumido mucho tiempo. Hace muchos años, que desde que era yo chamaco, decidí investigar acerca de todos estos mitos que este gran personaje de la historia mexicana fue acarreando. Yo, como desde la escuela me empezaron a señalar mucho, ¿no? Calles aquí, calles allá. Dije, bueno, pues más vamos a investigar, a ver cuáles son la razón de tantos mitos creados en relación a una sola persona. Y esto me llevó a mí a hacer una investigación no solamente de carácter histórico, que es evidente, pero además de carácter íntimo, espiritual, diría yo incluso. Así que todo esto dio nacimiento a un libro que es muy diferente a un libro de historia común y corriente, que generalmente son los ladrillazos que ya conoces. En lugar de eso he hecho una historia novelada. Novelada es solamente explicarte que se trata de un recurso literario para narrarte en forma. A final de cuentas, los escritores no somos más que contadores de historias o contadores de cuentos. Yo he hecho un esfuerzo muy particular en contarle al público en general esta historia en una forma muy contemporánea, muy presente, además en un idioma digerible, fácil, dinámico, porque hoy ya hay mucha competencia por el tiempo de las gentes. Es más atractivo que cualquier libro de historia, ¿no? Absolutamente. No, no da flujerita. El libro tiene carnita, tiene sentimiento, está muy leíble, está sabroso, ¿eh? ¿Para usted no era extraño de repente tener un libro de historia en la primaria y ver así, híjole, este es mi abuelo, y de repente dicen cosas medio malas de él? No, cosas malas, regulares y peores. Lo pintaban como el malo. Pues lo hicieron el malo de la película. En todas las películas hay galanes, hay héroes y hay villanos, ¿no? A Calles, desde hace mucho tiempo, los mitos le hicieron alrededor de su persona una imagen que yo percibía, repito, imagínate tú que iba a ir a una escuela de curas, por ejemplo, y cuando pasaban lista, pues... Bueno, aparte de curas, que si hay algo con lo que estaba peleado, era justamente esa parte. Sí, con los curas, no con la religión, con los curas. Tuvo un enfrentamiento, al igual que Juárez, bastante serio. Sin embargo, ahí tienes tú, por ejemplo, en el caso de Juárez, Calles es el sucesor de Juárez en el enfrentamiento con el clero mexicano, valga la expresión. Sin embargo, las manzanas duras se las cargan a Calles más que a Juárez. ¿Por qué? Porque la memoria es más reciente. Y ahora está de moda, ahora van a estrenar La Cristiada dentro de unos días, imagínate tú, ¿no? Donde una vez más hay un esfuerzo muy grande por hacerlo parecer como el malote de la película, ¿no? Bueno, pero para la Iglesia era un golpe duro desde ese momento la laicidad del Estado, que ahora también tiene ahí algunas amenazas para enseñar religión en escuelas públicas. Bueno, quítale la amenaza porque ya se acabó.
Creo que el Senado está a punto de declarar en forma absolutamente oficial, afortunadamente, que no hay marcha para atrás en eso. Es decir, la defensa del Estado laico ha sido uno de los tantos enfrentamientos que tienen. Pero el real enfrentamiento con el clero mexicano fue de intereses, fue de dinero, ¿no? Esa es la verdad. Aquí menciona una parte donde de alguna manera deja entrever todo este prestar el nombre de la Iglesia a la hora de estar lavando recursos solamente para lavar el pecado, ¿no? Y lo vemos todavía en estos días. Así es, así es. De hecho, el conflicto fundamental de el clero con la revolución no es de calles nada más. El clima anticlerical se manifestó desde el primer día que estalló la revolución, vamos. Cuando el cadáver del presidente Madero aparece en la calle ensangrentado y extraen de entre sus ropas un pequeño tratado de filosofía hindú, por ejemplo, el cura que lo asistió ahí a última hora, el primer comentario que hizo, bueno, se ve luego que este señor, hablando de Madero, no era un buen católico. En fin, ha sido esa la tradición. Fue por motivos de intereses, igual que con Juárez. Lo que sucede es que 70 años, créeme que 70 años ha durado el silencio de Calles, 70 años la película muda de Calles, para que me entiendas tú. Se acabó la película muda. Ahora de pronto tiene sonido. Esta es la primera vez, esto es una cosa muy especial, que en este largo tiempo se escribe algo sobre Calles que tiene realidad absoluta, no solamente con las circunstancias y los tiempos, sino no es un panegírico tampoco el libro, no es una historia de alabanzas a Plutarco Elías Calles. Todos los hombres tenemos claroscuros. Un debate fuerte por la ideología bolchevique para aplicarse aquí en México, por un lado. Sí, curiosamente, en el caso de él, eso ya fue la segunda parte de el final de su actuación pública, cuando él al joven presidente Cárdenas le dice con toda franqueza que la verdad piensa que el asunto bolchevique en México no camina. No camina, le decía, porque hay dos realidades con las que México no puede evitar. Una es la vecindad del norte y la otra es la cruz que los mexicanos tienen tatuado sobre la conciencia. Entre esos dos, la situación de hablar de bolcheviques en México es imposible. Cosa que resultó profética, además, ¿no? Además de todo. Además de todo. También profética es esa pelea con el gobierno de Nixon para enfrentar al crimen organizado, el mundo de las drogas. Me suena hasta como de hoy. Mira, el presidente Nixon hace 40 años, históricamente, le declaró en los Estados Unidos una guerra total a las drogas, a la usanza de los azules que se encuentran en el poder hoy día. Hace 40 años. Desde entonces los americanos han gastado se estima $1 trillón combatiendo a las drogas. ¿Cuál es el resultado? Que en el año de 2012, según la revista Expansión Mexicana, ha publicado el año pasado una estadística muy clara, muy determinante, donde establece el valor del mercado de las sustancias prohibidas, vamos a llamarles así, en $29.500 millones cada año. Ese es el resultado de la guerra, válgame Dios. Pues la verdad de las cosas, que esa guerra fracasó, igual que esta que hemos emprendido nosotros, también ha fracasado. De ahí la necesidad de que hoy día quien resulte ganador de los comicios prontos a tener lugar, decida que ha llegado el momento de emprender otro tipo de idea y de pensamiento para acabar con este problema.
devolvernos la paz a los mexicanos, a la que tenemos derecho. ¿Ese es el objetivo máximo? Yo diría que es el primario. La paz, luego la paz, después la paz y luego hablamos de lo que tú quieras. Pero sin paz no hay nada. Su abuelo también sentó las bases, entre otras cosas, del ahora PRI, antes Partido Nacional Revolucionario, y mucho de lo que ahora estamos viviendo es en base a esas ideas. Mira, te voy a decir algo, y que no suene pretencioso, pero la verdad de las cosas, que si hay algo genial del gran constructor que fue Plutarco Elías Calles, fue la creación del PRI. ¿Por qué? Entre el año 1911, en que el presidente Madero asumió la presidencia de la República, hasta el año de 34, donde termina su actividad pública, bueno, es que no tienes idea, hay 16 presidentes de la República, para que entiendas. Unos que ocuparon la silla presidencial 45 minutos, ¿te parece? Otros 2 meses, otros 3 meses, 14 días. Un caos total. El PRI representó para México la posibilidad de aglutinar las voluntades y las ambiciones de muchos mexicanos que, de no haber tenido una disciplina para lograrlo, este caos se hubiera prolongado ilimitadamente. Eso nos salvó a México de muchos problemas muy graves que todos los países latinoamericanos sufrieron porque no tenían un PRI. Entonces se apoderaron de esos países toda clase de dictaduras, ¿no? Alfredo, permítame hacer una pausa. Al volver quisiera preguntarle sobre si se encontró alguna sorpresa en este estudio o en su álbum, sus diarios familiares respecto a la necropsia con Obregón. Ya volvemos con ustedes, no le cambien.